¿cómo estás? Bien, fenomenal, sí. Me encanta estar aquí, me encanta esta sala. Vine la vez pasada como espectadora y ahora estar del otro lado es raro, pero bueno. Es raro, ¿no? Es raro, sí. Bueno, pero con Leira nos conocemos bien, de que Sí. tenemos varias columnas, has venido a hacer varias columnas Sí. a nuestro programa y bueno, aquí nos traes algo muy interesante para contar el día de hoy. Sí, ¿Es traigo verdad? cositas. ¿Traes Traigo cositas. Vamos a hablar de un personaje, algo se spoileó por ahí. Algo se spoileó por ahí. Lo puse en redes. No sé si Ale puede ya poner el personaje del día de hoy. Vamos a ver si la gente de acá lo conoce, tal vez. Yo estoy segura que Vamos alguien a lo ver. tiene que conocer. Alguien lo tiene que conocer, ¿no? En Granada. ¿Quién es esta persona? ¿Alguien sabe quién es esta persona del público? Tal vez. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? ¿Quién es, Leira? Ángel Ganivet. Hay una calle con su nombre aquí ¿Cuántos al lado. han ido a beber por esa calle? ¿Cuántos han ido a beber? Han pasado por la calle de Bueno, Ángel vamos a hablar de Ángel Ganivet. ¿Querés sentarte? Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Es un personaje bastante particular. Es un personaje particular porque de él nos quedan muy pocos textos. Él tuvo como su etapa más prolífica justamente 2 años antes de morir. Murió muy joven, ya luego contaré cómo. Pero bueno, él fue un hombre que estaba adelantado a su tiempo y a su vez en contra de su tiempo. Era un gruñón, o sea, se consideraría ahora un gruñón. Era un personaje extraño Sí. y brillante. Era una persona brillante, interesante, cultísima. Representó a España en distintos lugares. Fue cónsul de España incluso en Helsinki. O sea, estuvo siempre moviéndose culturalmente. Sí. Y escribió tanto prosa como en ensayos, escribió teatro también y de hecho se hizo famoso gracias a su prosa, o sea, a sus ensayos. Yo he traído hoy Sí. ¿Qué de trajiste Ángel hoy? Ganivet, que nació, por cierto, en Granada. Para que los que están viendo por Sí. ahí en otras partes del mundo y la gente aquí también que no lo conocía, Sí, sepa un poquito, aprendemos un poquito de cultura acá con Sí. Leira. bueno, voy a contar. Ángel Ganivet nació en Granada en 1865, estamos hablando ya del siglo XIX, Sí. y él creó este libro que me parece una preciosidad. Esta es una edición de colección un minilibro. de la editorial Aguilar, que es una miniatura. Y este libro, No es de juguete, es real, ¿no? sí, se publicó 100 años después. Este libro se publicó 100 años después en homenaje a Ángel Ganivet y a estas 12 cartas, que eran 12 cartas sobre la ciudad de Granada, y se llama Granada la Bella. Mira. Y este libro, básicamente, era eso, una serie de epistolar que se mandó al periódico mientras él estaba de cónsul en Helsinki. Sí. Y él hablaba de distintas cosas que él veía en la ciudad y que no le terminaban de cuadrar. A su vez también tenía puntos positivos, que ya los voy a mencionar, porque eran 12 y luego las reunió como si fuesen un pequeño ensayo, ¿no? Sí. Y bueno, interesante de él ver eso, como ese espíritu crítico y sobre todo que él tuvo una historia de vida muy particular y es que él cuando era pequeño se cayó de un caballo y estuvo a punto de quedarse sin pierna, pero tenía tanta convicción de caminar que tiró para adelante y de hecho luego caminaba con normalidad toda su adultez. No era generación de cristal. No, no era generación Para de nada. cristal, no, para nada. Pero bueno, siempre quedó en él como ese espíritu de echar para adelante y de hecho tuvo una vida con muchas fluctuaciones. No sé si puedo spoilear el final de su vida. No. Ah, bueno, No spoiler, ¿no? No spoiler. No, bueno, pues ya Vale. está. Pues si quieres comenzamos. Vale, comenzamos. Las 12 cartas serían. Las 12 entonces, cartas, voy a ir brevemente que hablamos de mencionándolas. Granada para los que se están conectando tarde. Sí, hablamos de Aquí la ciudad en de el- Granada, justamente. La sección de Leira. La sección de Leira. Pero es que además en el siglo XIX, la sección, sí, mi sección de literatura, y en el siglo XIX se crearon gran parte de las cosas que vemos ahora en la ciudad y que son modernas. Por ejemplo, la Gran Vía, Sí. también el abovedado del Darro, que el río Darro estaba totalmente al descubierto, que ese es un aspecto muy, muy de la Granada nazarí, de tener el agua siempre presente y sin ningún tipo de techado, por así decirlo. Libre. Libre. Entonces, si me pueden pasar la siguiente página, bueno, la siguiente imagen. Este supongo que es Ángel Ganivet que está leyendo, así que voy a empezar con la número 1. Sí. Traje aquí mi chuleta, porque yo no tengo muy buena memoria. Chuleta. Y los títulos Vale. un poco se me van. Entonces, de la primera carta, que se titula... Para los que nos están viendo de Latinoamérica, chuleta no es un pedazo de carne, ¿eh? No. Es que la palabra que se utiliza en Latinoamérica es una mala palabra en España. Pero en Argentina se dice machete. Es el femenino del pollo. Ah, Claro. ¿en serio? Sí, eso es una chuleta, sí. Mirá, Claro. En Argentina es un machete.
No, no, ¿Por qué? no. Nadie lo sabe. Pues ya está. Bueno, la primera carta se llama Puntos de Vista y él básicamente hace como un anticipo y cuenta que dependiendo de la persona que quiera sacar algún provecho de una ciudad, pues se va a modificarla o no. Por ejemplo, un artista siempre va a querer que su ciudad tenga actividades culturales, un arquitecto que tenga edificios nuevos, un político o un economista, pues que haya flujo de capital. Y anticipa a todos sus lectores de que él no va a agradarle a todo el mundo y no va a decir lo que ellos quieran escuchar. Es decir, ya va metiendo caña desde el inicio. Que él quiere problemas. Él quería problemas, él claramente quería ver el mundo arder. Entonces, básicamente esa es la número 1. Y algo interesante es que anticipa que a él interesa que todas las ciudades tengan carácter y personalidad. Porque las ciudades, y eso fue algo crucial para él, tenían que ir cambiando acorde a las generaciones que la habitaban. Claro. Que eso es lógico porque vamos a ver que esta Granada en 10 años va a ser muy distinta a la que vemos ahora. Esperemos. Sí. Bueno, la segunda carta, dime. ¿O no? ¿O no? Bueno, según lo que nos guste. Si es que no estamos aquí, ¿quién según sabe? Lo que nos guste. Bueno, entonces, él hablaba de lo viejo y lo nuevo en la número 2 y hablaba del tema de la luz. Él vivió esa transición de la lámpara de aceite a lámpara de gas y luego a luz eléctrica. Entonces, cuando vemos esto aquí, justamente es por eso, por lo de la luz. El tema de la luz es que para él la gente no estaba preparada para la luz eléctrica porque no estaban todos ni aseados ni bellos. Es decir, primero teníamos que ponernos guapos y luego teníamos que haber pensado Después tenía que venir la luz, claro. Exacto, en la luz eléctrica. Es como ir a la discoteca, ¿no? Más o menos, y salir a las 5 de la mañana cuando hay luz. Sí. Y decir, uff, exacto, no sé claro. si éramos todos tan lindos. Y mira que te digo que se anticipaba su tiempo porque justamente después, en la era de Hollywood, vemos como todos estos filtros que se empezaron a crear sobre las estrellas del Hollywood dorado, Sí. porque la luz muy dura igual ve las imperfecciones, nosotros no podemos vivir sin filtros, pues Ángel Ganivet ya se anticipaba eso con la luz eléctrica. Wow. Bueno, bien. Sí, yo siempre digo, Adelantado. estaba adelantado. en el futuro. Luego sí tenemos lo del agua, que creo que pusieron La una segunda, imagen. La segunda imagen, por favor, Ale. Que es la de Mil Gracias, y era que él se oponía a... Eso no era vino. No, eso no era vino. De hecho, aquí en Granada también hay un monumento al aguador, que eran unos cracks porque ellos podían llevar la garrafa, o sea, a través del burrito, la garrafa, el anicero, y a la vez iban cobrando y se inventaban. O sea, para él era interesante también que estos hombres que llevaban agua desde la Fuente del Avellano o desde la Acequia Real de la Alhambra, pues tenían también como gente que era aficionada a un tipo de agua u otra. E iban pregonando por toda la calle. Y, claro, y él decía que lo que no le interesaba era que por poner un nuevo sistema de cañerías o de agua potable, estas personas pierdan su trabajo cuando lo hacían tan bien y tenían tanto arte. Entonces, bueno, también me pareció muy curioso que él respetara ese tipo de oficio y que se preparara también para mejorar las condiciones de vida del trabajador en lugar de querer mejorar la ciudad, por así decirlo, con estas modernidades. Claro. Bueno, bien. Sí. Bien. Y de allí viene la siguiente carta, que en la siguiente carta... La carta número 3, ya estamos en la carta número 3. Vale. Ahí empieza a hablar de luz y sombra. Es eso? Bueno, esto, si te das cuenta, no ves que hay cerca de allí. Por ahí estoy muy cerca, no veo. Bueno, esa es la antigua calle Reyes Católicos. Ah, es igual. Igualita, igual. idéntica, claro. Y él hablaba de la luz y la sombra, porque él vivió todo este cambio de Granada. Y él decía que Granada era una ciudad muy particular porque tenía un clima meridional, pero a su vez tenía mucho viento que bajaba de Sierra Nevada. Sí, y viento frío ese de Sierra Nevada, típico del invierno. Y que las construcciones morunas eran muy inteligentes porque estas calles muy estrechas lo que hacían era cortar el viento. Y al ensanchar las calles, tú pierdes ese efecto de cortar el flujo de viento y luego te mueres de frío. Ya sé cuál estamos hablando. Exactamente. Ya sé cuál estamos hablando. He pasado ese frío. Ha pasado ese frío, claro. Entonces él decía que por qué cambiar las calles cuando estaban ya bien diseñadas, adaptadas para la naturaleza de la ciudad en la que se vivía. Viste, todos son quejas de Ángel Ganivet, sí. pero luego si lo piensas tenía mucha lógica. Tenía un poquito de razón, claro. Tenía un poquito de razón. Y también, por ejemplo, que crear calles tan anchas como la de la Gran Vía era perjudicial porque de cierta manera se iba a reestructurar la ciudad y eso creaba dos cosas. La primera, que decía que las personas en Granada aún tenían de la época musulmana esto de regatear y comprar en una tienda y en otra.
e ir en todas las tiendas. Por ejemplo, había una mercería, habían 3 mercerías. Ibas a una ferretería, ibas a 3 ferreterías. Pues que ya no podían hacer eso. Y que por eso los negocios se iban a aislar y la gente iba a perder dinero. Tenía lógica también. También. Y la otra razón era la gentrificación, que lo vio venir. O sea, sin ponerle nombre al concepto, lo dijo. Sí, se derriban estas casas y se construyen vías más grandes y luego se construyen edificios en las afueras, estás botando a cierta parte de la población que originalmente vivía en el centro de la ciudad. Qué bueno, que es lo que está pasando, pero con los Airbnb. Claro, pero y ha pasado, mira, muchísimo tiempo, han pasado más de 100 años y lo vemos ahora. Vale. ¿Qué más te iba a contar? ¿Estamos en la 4 ya o...? No, ya he resumido las 5, las 6. Ah, vale. Sí. ¿En cuál estamos ahora? Bueno, Ahora- esto sería... Las 5, por ejemplo, la de no hay que ensancharse, porque esto que ves aquí es una toma de la Gran Vía, de la Sí. Gran Vía de Colón, Vale. que es como la arteria principal de la ciudad de La Granada. foto que sigue, por favor, Ale. La que vemos es nuestro carácter. Te he puesto aquí un convento porque Sí. para Ángel Ganivet, que no era nada católico, él decía que el carácter español era un carácter místico. Y decía que los granadinos son los más místicos de todos los españoles. Espera. ¿Es así o no es así la gente de Granada? ¿Son los más místicos de todos los españoles? ¿Sí o no? Sí, dicen que sí. Pero aquí viene la razón. Y es que A ver. decía que todo gran místico había tenido una vida desordenada de joven. Bueno, ahí entonces se aplica, ¿no? En algunos casos que se aplica. Entonces decía eso, y decía que sobre todo Granada tenía como esta del místico, que todo místico es una persona muy sensual, es decir, que se deja seducir por el mundo, por así decirlo, pero atravesado por la miseria y por la decepción se puede llegar a convertir en un gran místico. Bueno, polémico. Polémico, pero sí, bueno, sí. él también hablaba mucho como de coña o con bromas, Sí. entonces también, bueno, menciona ciertos casos como del misticismo, pero también, por ejemplo, habla de la mendicidad, de esta, por así decirlo, de este arte que se tiene en España con el Lazarillo de Tormes, ¿no? Que hablaba de la mendicidad plebeya. Y también que los conventos, por ejemplo, eran la gran representación de que sí había un espíritu colectivo, porque decía, de todas las organizaciones en las cuales se reúna más de una persona, Sí. la única que fructifica es aquella que está atravesada por el sacerdocio. Y me parece que viene perfecto con el conclave que estamos viviendo ahora. Claro, exacto. Bueno, y voy terminando porque Sí, voy ¿qué a ir tenemos? La que resumiendo. sigue La sería- siguiente. Vamos a ver. Bueno, esta es Sí. por ahí también. Sí, bueno, nuestro arte. Esta es una pintura de Mariano Fortuny. Ah, mirá. Y le he puesto porque Mariano Fortuny, si bien no era granadino, se considera gran parte de su pintura, sobre todo la parte orientalista, que es esta con este estilo de recrear la Granada nazarí y luego la de la época, como la mejor etapa de Mariano Fortuny. Y aquí, por ejemplo, él se centró en retratar la vida natural de las personas en el barrio del Albaicín, por ejemplo. Lindo. Interesante de Ganivet, pues que decía que él no creía en un arte local. Es decir, el arte tenía que nutrirse de lo local para salir al mundo, pero que un artista no debería vivir encerrado. Que eso también viene a colación de que hay mucho debate sobre si el artista debería estar encerrado en su torre de marfil, como se dice, para crear, o si debería nutrirse del mundo. Del mundo, claro, sí, bueno. Y él decía las dos cosas. Primero, local, para poder crear redes entre artistas, o sea, coworking a tope, y luego también como dar eso al mundo. Me parece bien, opino igual. Vamos a la siguiente. Ya vamos terminando. Esto no me acuerdo por qué lo he puesto, pero claro, esta Eso es la sería el carrera, Paseo de los Tristes. carrera del Darro oficialmente, Darro. Paseo de los Tristes conocido. Esos nombres tristes que tienen aquí algunas cosas. Esta es, bueno, esto lo puse porque me pareció bonita la fotografía, la verdad. Porque, Sí. y era de la época para que entendamos también que era muy similar a la época de Ángel Ganivet. Pero esta es una carta muy breve en la que básicamente se llama ¿Quiénes somos? Y es como un cuestionamiento existencial de él, sobre todo con la clase política, y que él aspiraba a esto, a lo comunal. Por eso me parece curioso que él, siendo una persona que aparentemente refunfuña y se queja de todo el mundo, lo que busca es una vida más comunal
e integrar a distintas personas para poder llegar a un objetivo común. Sí, valga la redundancia. Bueno, bien. ¿Qué Nos más nos quedan queda? las últimas. Esta es genial. Esta es ante un ferrocarril. Bueno, él no solamente estaba en contra de la ¿De qué bóveda. se queja del ferrocarril? Bueno, se quejaba de la bóveda del Darro porque decía que era una imitación de otras ciudades, que no pegaba para nada y que si queríamos imitar alguna, imitemos a París, que al Sena lo habían dejado tranquilo. Se París quejaba- la mejor, ¿no? Sí, París la sí. mejor. Se quejaba de la Gran Vía porque decía que afeaba la ciudad y esto de la gentrificación y lo que te conté. Pero encima se queja del ferrocarril porque dice que el ferrocarril llegó a Granada como una imitación y una copia de otras ciudades. Y él había estado antes en Alemania. Y a él le molestaba que la estación de ferrocarril de Granada no se hubiese incorporado a la arquitectura de la época. Que pase por la Alhambra, ponele. Exactamente, exactamente, que no tuviese como el carácter de la ciudad. Y él decía que en Alemania muchas estaciones se adaptaban o se fundían con el espíritu, Claro. con la personalidad de la ciudad, y que en Granada no, y le molestaba particularmente porque decía que extranjero que veniese a Granada no se entera, o sea, dice, va a esa estación y no sabe dónde está, o sea, podría estar aquí como en cualquier parte. Y un poco de razón tiene, ¿no? Donde está la estación de tren, no es que te pasa por una parte muy... Claro, no tiene nada como típico, por Claro. así decirlo, ¿no? Que bueno, se podría adaptar. Pero él decía que no le gustaba eso, como granadino, que no le gustaba. Y también decía que le parecía una situación como cuando quien va a su casa, ¿no? Decía, la primera impresión es la que cuenta. O sea, así tal cual. Correcto. Y que esa primera impresión pues iba a darle la sensación a las personas de no estar acogidas por la ciudad. Perfecto, sí. Entonces, Mínimo bueno. que se vea la Alhambra cuando venís con el tren. Sí, sí, se quejó muchísimo Claro. del ferrocarril, pero bueno, ahí está y Ya está hecho. y no se puede hacer nada. Vamos terminando. Me quedan solamente 3 cartitas. Esta me encanta. Esta se llama Un constructor espiritual. Y ella habla sobre esto que es tan particular de Andalucía, que es la cal, o sea, Sí. las casas blancas por la cal y las macetas de flores. Y él decía que, buscando como todos los rezagos de las ciudades, se había dado cuenta de que no hay mejor constructor que el constructor pobre. Es decir, de la persona que, adaptándose al medio, hace lo que puede con lo que tiene. Exacto. ¿Y qué es lo más natural que surge? Pues adaptar tu casa, ¿no?, al clima, en este caso la cal. Ya se sabe, y para quien no lo sabe, pues la cal se ha utilizado en Andalucía desde época musulmana porque ayuda a aislar del calor en ciertos momentos y en otros a refrescar, a refrescar y en otros a protegernos del frío. Del frío, claro. Y de hecho por eso hay tantas cuevas en toda Granada. Exactamente. Bueno, me quito de ese desvío, pero lo que quiero señalar es eso, que él se da cuenta de que no hay mejor construcción que aquella que se adapta al terreno. O sea, también se anticipa siglos de la nueva arquitectura. Y sobre todo de la forma de embellecer. Dice, hay formas muy naturales de embellecerlo, con los tiestos, con las flores, y que a él le daba la sensación de que cuando llegaba a Granada su cuerpo lo reconocía. Y se sentía mucho más cómodo, que sentía que la creatividad le fluía. Pero esto me pareció interesante, como que había que construir espíritu más que querer construir una casa y que no se pierda el patio andaluz, porque él también vio la transición de la pérdida de las casas con el patio andaluz para la construcción de estos grandes edificios con pisos. Exactamente. Para el que se conecta tarde, estamos viendo las 12 cartas de Ganivet. De Granada la Bella. Exactamente, del señor Ganivet. Sí. Estamos ya por terminar casi, Sí, ¿no? ¿Qué nos queda? Me quedan 2. Esta es la de monumentos, que, bueno, básicamente muy rápido, él decía que para que se erija un monumento, pues había que pensar muy bien y había que esperar 100 años. Para decidir que es un monumento histórico. Para decidir que la persona a la que le erigías un monumento valía la pena. Bueno, no está mal. Él decía que, bueno, que dejen que la vida decida si esa persona había aportado en algo positivo y valía la pena. Para no arrepentirse, ¿no? Sí. Por así decirlo. Él también se quejó, y es una cosa como muy perenne en todas sus cartas, del gasto público. No le gustaba que se gastase el dinero de los impuestos de los ciudadanos en cualquier cosa. No te metas con ese programa de televisión, ya te lo dije. ¿Qué programa? El que gasta el dinero del... No. Ah, no estabas hablando de pero eso. yo no Uy, estoy perdón, hablando de me nadie. fui, no pasa nada, no pasa nada. No, Sí. es polémica de lo que no. Bueno, la última.
Esto se Sí. llama lo eterno femenino. Aquí yo tengo un conflicto. Ah, uy, uy, uy. Bueno, terminamos bien con un conflicto. Tengo un Ya algo te pegó, Ganivet, lo de conflicto. A ver, tengo un conflicto porque a él le pasaban cositas con las mujeres. ¿Se entiende? cositas le ¿Se pasaban? entiende? Estaba en el siglo XIX. Bueno, pues Ah, esas cositas que hay que pensar que era en otra época. sí, sí. Algunos comentarios que son bastante funables ahora, pero también, luego yo siempre digo, hay que verlo todo con distancia. O sea, voy a dar mi mano izquierda, es decir, voy a ser flexible con este hombre en este momento, Sí. porque era la época en la cual se hablaba de la emancipación de la mujer. Entonces, por un lado, punto positivo, él decía que la mujer claramente no tenía que ser un elemento más del decorado de la ciudad y si caminaba, o sea, y si paseaba, no tenía que simplemente existir, ¿sabes? Sino ir a la vida social, es decir, la vida pública, Sí. con algún tipo de rol. Pero a la vez, él también tenía algunos comentarios en esta carta en particular, en la cual decía que si todos los hombres fuesen o estuviesen destinados a ser maridos trabajadores y no tan feos, pues ninguna mujer pensaría en emanciparse. Bueno. Claro, exacto. Ese, bueno, Sí, sí, en fin. época. la época, quiero pensar. Pero bueno, también mencionaba que era importante la escolarización, pero que él no la consideraba necesaria porque creía que si una mujer tenía voluntad podía aprender de la vida cosas que en los libros no le Claro. podían enseñar. ¿Qué era? ¿Cocinar? ¿Criar los hijos? ¿Qué era? No sé Quería qué, aprender qué de la voluntad vida. quería. No sé la verdad No, cuál no era había la Google voluntad. ahí para aprender mucho. Bueno, en fin. ¿Qué rescato de él? Pues rescato que en la parte del eterno femenino, él decía que no había que oponerse a la emancipación de la mujer Ujú. y también esto de que las mujeres podían cumplir otros roles que no fuesen solamente el de estar dentro de una casa. Ponía de ejemplo, mal ejemplo, a las monjas. Decía, bueno, no todas las mujeres están hechas para casarse, sino miren a las Mira las monjas. monjas. Claro. Pero se casaron con Dios. Claro. Pero bueno, hay unas frases que quiero citar de Ángel Ganivet porque me Sí. parecía muy buena. A ver si la encuentro. A ver. Bueno, acá estamos entonces, para los que se conectan tarde otra vez, con Leira Araujo en los libros de Leira. Esta Sí. sección nueva que tenemos aquí, que no sé si vamos a seguir haciéndola, no sé, depende de Leira. Sí, Hablando un poquito de la historia de Granada, en este caso de Ganivet. bueno, esto era lo que quería decir, que para rescatar la idea de lo místico, que lo místico es lo español y los granadinos somos los más místicos de todos los españoles por nuestro abolengo cristiano y más aún por el arábigo. Y aquí ya llego al cierre de la sección y es básicamente eso, que Ángel Ganivet quería recuperar toda la tradición española sin borrar la historia que había detrás, ¿sabes? Como toda la historia del reino nazarí con la tradición cristiana y los avances de su época sin por ello destruir todo esto, porque si lo ves, él lo que no quiere es que se destruya no el pasado, sino la historia como vestigio de lo que han hecho otras personas por esta ciudad. Y de hecho, en la parte de monumentos, él dice que así como se le destina edificaciones o símbolos a personas que son públicamente importantes, hay obreros y personas de a pie que colaboran tanto con la ciudad como ellos. Entonces se debería, bajo esa lógica, erigir monumentos a todas las personas que colaboran en la ciudad. Sería un poco complicado, pero sí. Sería complicado, era un idealista, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Leira, por A este ti. segmento.